En primer lugar, creo que es muy necesaria una reflexión, como ha apuntado ya la profesora Silvia Mitchell, sobre la historiografía en torno al reinado de Carlos II, ya que durante buena parte del siglo XX los historiadores habían prestado escasa atención a este reinado, seguramente porque preferían épocas de mayor bonanza o de mayor esplendor, y la visión tradicional siempre ha considerado este periodo como de decadencia sin paliativos, de una ineptitud irremediable por parte del soberano y, bueno, en definitiva, siempre se ha tratado este periodo como un epílogo triste de la rama española de la Casa de Austria. Solo hay que acudir, en este sentido, a obras como las de Cánovas del Castillo o Gabriel de Maura para confirmar y ser conscientes de la visión que, por desgracia, ha primado durante mucho tiempo en el discurso histórico. Sin embargo, en las últimas décadas se ha experimentado una renovación historiográfica de muy considerable calado. Muchos de los historiadores que han protagonizado y que protagonizan esta renovación están hoy aquí presentes, como Manuel Herrero Sánchez o Antonio Alberto Osorio, profesora Silvia Mitchell y todos los demás. Otros, por desgracia, no nos han podido acompañar, como Luis Ribot, Juan Antonio Sánchez Berén, al que se le ha citado, Carmen Sanz, Paco Andújar. También me gustaría referirme o hacer hincapié en la nueva generación de historiadores que viene continuando estos trabajos. Mención para mí obligada de Cristina Bravo Lozano, Roberto Quirós, Rocío Martínez López, que es una pena que no esté hoy aquí porque habría dado muchísimo juego a los debates, o nuestro propio anfitrión, Francisco García Pérez. Centrándome ya en el tema de mi intervención, simplemente mencionar que era evidente o es evidente que la monarquía de España atraviesa considerables dificultades a finales del último tercio del siglo XVII, pero no se puede obviar ni mucho menos el peso que aún mantenía en la política europea. Las dimensiones de las posesiones de Carlos II seguían siendo abrumadoras y la capacidad de movilización de recursos, si bien no era tan imponente como en tiempos pasados, no era desdeñable. El reinado de Carlos II tuvo numerosas inquietudes cortesanas durante el periodo de regencia de Mariana de Austria, con el ascenso y la defenestración de sus criaturas, pero también, y no podemos olvidarlo, durante el periodo en el poder de don Juan José de Austria y, por supuesto, también durante el ministerio del duque de Medinaceli. Esta inestabilidad doméstica estuvo acompañada por constantes retos para el gobierno. Quizás el elemento común y uno de los más relevantes, además de la preocupación constante por la sucesión del soberano, en lo que concierne a la política de Estado fue la amenaza de Luis XIV. El rey francés desplegó una agresiva política, claro, tenía el PowerPoint y lo he obviado por completo, desplegó una agresiva política y estrategia militar que comprometió los intereses de la corona española. Las fuerzas francesas ejercieron una presión casi constante en las fronteras de la monarquía, desde el escenario, digamos, de los Países Bajos, pasando por el norte de Italia hasta la raya o frontera pirenaica. Sin embargo, en esta intervención quiero fijar el foco en ese primer frente, en los Países Bajos. La franja territorial que constituían los Países Bajos españoles se convirtió en uno de los objetivos prioritarios para las ofensivas francesas, por haber sido siempre una plataforma que permitía amenazar directamente a París, debido a la escasa distancia que separaba esta ciudad de las posesiones carolinas. Por otro lado, también era un obstáculo para atacar a las Provincias Unidas, otro de los enemigos acérrimos de la corona francesa en aquel momento. Antes de que Medinaceli comience la andadura de su ministerio, ya se había comprobado la hostilidad con la que Luis XIV trataba a los Países Bajos. En aproximadamente una década, para que nos hagamos una idea, se habían sucedido dos guerras, la de Evolución entre el año 67 y 68 y la de Holanda, del año 72 al 78. Con semejantes antecedentes, era notoria la importancia de destinar considerables recursos financieros y humanos para la defensa de aquel territorio. Y, por otro lado, mantener y continuar la estrategia diplomática basada en la atracción de aliados que sirviese fundamentalmente como contrapeso y disuasión a los deseos expansionistas de Luis XIV. Desde la década de 1670 era manifiesta la relevancia que tenían la cuenca entre los ríos Mosa y Rin, que he señalado en azul en este mapa. Este interés por la zona ya se había materializado de una forma muy clara con la toma del Ducado de Lorena en 1670,
la conquista del Franco Condado en 1674 o la atracción de diversos electores del Rin, como el elector de Colonia, el de Trèveris o el de Maguncia. Para contrarrestar la amenaza francesa, la monarquía orientó su diplomacia, en primer lugar, a comprometer al emperador en la defensa del círculo imperial de Borgoña, cuya cabeza era obviamente Carlos II. Y en segundo lugar, buscó atraer a los integrantes del círculo imperial del Rin, fundamentalmente a través del pago de subsidios que, siendo sinceros, no siempre llegaban, o al menos intentó evitar que fuesen estos príncipes electores absorbidos por la influencia francesa. De esta manera se pretendía, por un lado, asegurar la retaguardia, como podemos ver aquí, meridional y oriental de los Países Bajos, y dificultar las maniobras de las fuerzas de Luis XIV y así evitar que la línea del Rin quedase bloqueada, lo cual supondría la imposibilidad de que el emperador enviase refuerzos. En esta dinámica, la situación, por tanto, geográfica que tiene Luxemburgo, marcado en verde en el PowerPoint, se lo convertía en un territorio fundamental y prontamente fue disputado y atacado por Francia. El inicio de la década de 1680 se da en una teórica paz con Francia en virtud del Tratado de Nimega de 1679, y en esta paz se reconoce la pérdida de varias plazas en los Países Bajos españoles, además del dominio francés del Franco Condado, y se había también dado pie a los derechos de Luis XIV para poder reclamar todos aquellos territorios que en los siglos anteriores habían estado unidos a las provincias que acababa de anexionarse Francia. De esta manera se crearon las cámaras de reunión en Metz, Breissac y Besanzón, encargadas de averiguar los derechos de posesión feudales de estos territorios que podía reclamar Francia en virtud a esta antigua relación. Esta política de reuniones va a ser, sin lugar a duda, uno de los puntos fundamentales que explica el desencadenamiento de la siguiente confrontación entre las coronas de España y de Francia. Desde esta paz se podría hablar, en este periodo de paz, más bien de una guerra fría, o si lo preferimos, de una paz caliente, ya que fue constante la preocupación de los ministros de la monarquía hacia la cada vez más hostil actitud de Luis XIV. Era esta hostilidad cada vez más manifiesta y la amenaza sobre el ducado de Luxemburgo se fue esclareciendo con el paso del tiempo. Esta plaza fue bloqueada de manera casi permanente por parte de las tropas francesas desde 1682. Recordemos que estamos en paz y se está produciendo un sitio descarado a una plaza española, de tal manera que presidiarla y abastecerla se convirtió en una de las prioridades fundamentales para los gobernadores generales de los Países Bajos en este periodo. La estrategia que desde Madrid se implementa a pesar del incremento de la violencia continuó siendo buscar el mantenimiento de la paz. Por un lado, se era consciente de la imposibilidad de encarar una guerra con Luis XIV sin el apoyo decidido de las Provincias Unidas o del emperador debido a la falta de medios. Por otro lado, uno de los designios que rigieron la línea de actuación de Medinaceli en el gobierno fue precisamente mantener esa teórica paz, ya que el inicio de una guerra formal debilitaría su posición y dificultaría su continuación en el ministerio. La guerra, y sobre todo en este caso si se prevé un mal desenlace, era muy mala compañera de primeros ministros o válidos. Esta idea de atraer aliados como herramienta de disuasión frente a Luis XIV puede insertarse el envío del Marqués de Grana a los Países Bajos. El Marqués era el antiguo embajador cesario en Madrid y fue enviado por el primer ministro, probablemente en connivencia, casi seguro, con la reina madre, a fin de que fuese un incentivo para lograr una ayuda decidida o más decidida de Leopoldo I. Se creía que quizás los antiguos vínculos que unían a Grana con el emperador y su corte podrían atraer los recursos tan necesarios para la defensa de este territorio. Además, parece que el nuevo gobernador, el Marqués de Grana, a través de la correspondencia con embajadores, se deduce que tenía una muy buena relación con el príncipe de Orange, o una relación más que cordial con el príncipe de Orange, y podía facilitar también las negociaciones en este sentido con las Provincias Unidas, a diferencia de lo que había sucedido con su antecesor en el cargo, el duque de Parma, el príncipe de Parma, Alejandro Farnesio. Sin embargo, la estrategia destinada al refuerzo de una coalición como la que había frenado a Luis XIV ya en la guerra pasada, en la guerra de Holanda, fracasó. La amenaza otomana, que llevaba ya bastante tiempo cerniéndose sobre Hungría,
se materializó y la prioridad claramente de Leopoldo pasó a ser la defensa del frente oriental y parar esa invasión del sultán. Los intereses de su sobrino, Carlos II, pasaron irremediablemente a un segundo plano. El recrudecimiento de las hostilidades francesas, curiosamente, también coincide con los momentos más críticos de la invasión a los estados de Leopoldo, ¿no? El famoso sitio de Viena, cómo Leopoldo tiene que salir prácticamente corriendo de esta ciudad porque está bloqueada, aunque bueno, jamás reconocerá que ha salido corriendo, sino que tenía que ir a la dieta imperial, por supuesto. Además, tampoco se logró movilizar una ayuda decidida de las Provincias Unidas, en la cual se había confiado durante mucho tiempo, ya que se entendía que los Países Bajos españoles eran el antemural o el tapón que impedía a las tropas de Luis XIV un rápido acceso a sus territorios. Tampoco se logró, como digo, esta movilización de las Provincias Unidas, ni tampoco se logró ejecutar el Tratado de Garantía que se había firmado en La Haya en 1681, en el cual se pretendía, al menos sobre el papel, asegurar el cumplimiento de las disposiciones que se habían tomado en Nimega. De esta manera, la monarquía de España se quedó absolutamente sola y sin respaldo frente al Rey Sol. La insostenible situación y el aumento de la tensión provocó que en octubre de 1683 se declarase finalmente, ya de manera formal, esta guerra que llevaba realmente librándose desde prácticamente los años 80. Se tiene constancia de escaramuzas con las tropas francesas, no se devuelven las plazas que se había pactado en Nimega o se devuelven tarde, se sitian plazas como Luxemburgo y, de hecho, es una declaración de guerra lógica por la situación, pero se ha tildado muchas veces de quijotesca, ya que, bueno, la monarquía de España en aquel momento, enfrentarse sin aliados disponibles a Luis XIV, el desenlace no auguraba nada bueno. De manera casi inmediata, después de esta declaración de guerra, en noviembre de ese año, las tropas de Luis XIV tomaron con relativa facilidad, por el mal estado de las fortificaciones y la escasa guarnición, las plazas de Courtrai y Dixmude. De hecho, el condestable, en una de las consultas del Consejo de Estado, prácticamente monta en cólera porque no se sorprende cómo no van a haber caído estas plazas si solo había 600 valones muertos de hambre y no tenían ni siquiera artillería. Aunque se produjeron diversos ataques a lo largo de la frontera de los Países Bajos y también en otras fronteras de la monarquía, el objetivo principal en este momento, en el año 83, era Luxemburgo. Ya Vauban, el famoso ingeniero militar, había situado como Luxemburgo una pieza clave para la expansión francesa hacia la zona oriental. Sin embargo, curiosamente, Luxemburgo, frente a lo que había sucedido en Courtrai o Dixmude, resistió más de lo previsto. El asedio fue dirigido por el mariscal Crequi, asistido por el que acabo de mencionar, el ingeniero Vauban, y durante diciembre de 1683 se sometió a la ciudad de Luxemburgo a un durísimo e intenso bombardeo que hizo mella considerable en la población. Sin embargo, no se logró la capitulación de la guarnición de la plaza, que estaba al mando del príncipe de Chimay, o Chimay castellanizado. Al mismo tiempo, el propio Luis XIV avanzaba sobre Valenciennes con un cuerpo muy nutrido de ejército, unos 40.000 hombres en aquel momento. La estrategia de Luis XIV en estos momentos siempre resulta confusa para, sobre todo, los ministros de Estado y para todos aquellos que se involucran en el gobierno de Carlos II, porque mueve constantemente las tropas. No saben realmente dónde se va a producir el ataque porque constantemente tiene cuerpos de ejército diseminados por todas las fronteras. Entre tanto, y por supuesto la capacidad de movilización que tiene la Francia de Luis XIV es a todas luces insuperable por el resto de estados europeos. Entre tanto, el marqués de Grana intentaba introducir socorros en la plaza y obtener la ayuda del príncipe de Orange, con la idea de balear el Mosela, romper el cerco e introducir infantería. Sin embargo, y a pesar de que parecía haber cierta disposición por el príncipe de Orange, la ayuda nunca llegó a producirse y, de hecho, el príncipe se quedó en las cercanías de Bruselas con unos 600 infantes, junto con otros 6 regimientos que guarnecían Bruselas, esta capital, y la plaza de Malines. Hacia abril de 1684, las tropas francesas cercaron ya completamente la ciudad con líneas de trinchera que la circunvalaban. Hasta este momento,
se había producido un sitio, se había producido un asedio, pero tanto Parma como Grana habían logrado introducir algún víver o algunos hombres. Se había cambiado sobre todo la guarnición, que era eminentemente italiana, por castellanos, que se entendían que en situaciones de determinada presión eran más fiables. La guarnición dentro de Luxemburgo oscilaba en unos 2.500 hombres y tuvo, para la situación en la que se hallaba, una resistencia considerable. Protagonizó diversas salidas con el fin de romper el sitio, las cuales fueron todas inútiles y, sin embargo, y a pesar de los arduos combates y la poca esperanza en la llegada de refuerzos, y a pesar de las salidas, se solicitó por parte del príncipe de Chimay la capitulación el 3 de junio de 1684. Finalmente salieron de la plaza el día 7 con las banderas. Tras la capitulación surgieron rápidamente las críticas hacia la actuación del marqués de Grana. Parte de los ministros del Consejo de Estado, encabezados por el condestable, lo cual nos sorprende porque en aquel momento ya estaba revelándose como uno de los principales adversarios políticos de Medinaceli, reprobaron las acciones del marqués, diciendo que si hubiese conseguido sacar de la retaguardia a tiempo a unos 1.000 o 2.000 hombres, se habría podido mantener perfectamente la plaza de Luxemburgo, lo cual es dudoso, bastante dudoso. Por contra, dentro del propio Consejo de Estado ya se había abierto una brecha clara. El almirante, en aquel momento cercano al primer ministro, recordemos que el conde de Melgar, su hijo, que está como gobernador en Milán, es cuñado de Medinaceli, tienen ciertas vinculaciones. En ese momento se había aproximado en los últimos meses o años del ministerio hacia Medinaceli y había dicho que, bueno, que sí, que había que averiguar qué había sucedido para que la plaza capitulase, pero que no se podía de ninguna manera imputar a Grana esta pérdida. Hay que tener presente que Grana había sido nombrado de manera prácticamente unívoca por Medinaceli con la ayuda de la reina madre, saltándose incluso al Consejo de Estado. Muchos embajadores dicen que es tropo dispótico Medinaceli en este momento. Recordemos que lo nombra en el año 82, momento de pleno apogeo en su ministerio. En la misma dirección, en esta defensa, digamos, de Medinaceli, se mueve el marqués de los Balbases, íntimo de Medinaceli, un aliado declarado, y achaca la derrota más que a una mala praxis de Grana, al abandono de los aliados. La pérdida de Luxemburgo se convirtió en un arma política fundamental para criticar y minar el papel de Medinaceli al frente de la monarquía, y el envío de Grana se consideró desde el primer momento una apuesta del primer ministro fallida, tal y como había mostrado el desenlace de este sitio. Acusar a Grana de incompetente y achacarle esta derrota era una forma eficaz de alimentar la oposición contra el primer ministro, que cada vez se hallaba en una situación más comprometida. Tras la capitulación de esta plaza, la prioridad se centraba en evitar nuevos ataques franceses, sobre todo en Lombardía y en el norte peninsular, donde la tensión se había disparado con el sitio de Gerona, aunque finalmente se había logrado levantar. El otro punto fundamental pasaba por negociar un cese de las hostilidades con la corona francesa, procurando minimizar las pérdidas territoriales. El impacto de la toma de Luxemburgo hizo que comenzase a movilizarse la lenta maquinaria diplomática en Europa, que volvía a alarmarse ante los esbites de Luis XIV. Desde 1680 ya se está negociando una posible paz, porque se ve que la paz de Nimega está siendo vulnerada de una manera reiterada. Por tanto, estos esfuerzos de la monarquía por formar una coalición antifrancesa de nuevo resultaron fracasados y terminaron en la tregua de Ratisbona, firmada el 15 de agosto de 1684. Luis XIV cambió o trocó las plazas de Courtrai y Dixmude, tras, por supuesto, demoler sus fortificaciones, a cambio de mantener y retener las plazas de Luxemburgo y de Estrasburgo, que la había tomado en 1681. La guerra con Francia fue un revés absoluto para Medinaceli, que dificultó su supervivencia política y lo impulsó ya de una manera clara hacia una caída del ministerio. La pérdida de Luxemburgo había sido un mazazo que había venido precedido del durísimo bombardeo de Génova en mayo de 1684, en el cual no voy a hacer más hincapié porque sería tema aparte completo para otra charla. Sin embargo, fueron dos reveses muy sonados y muy seguidos, y además una firma de una tregua con la Ratisbona que se consideró bastante poco favorable a los intereses de la monarquía. Los triunfos franceses fueron un combustible muy eficaz para alimentar la oposición contra el primer ministro, que desde estos reveses fue viviendo su
caída de manera paulatina y su pérdida de influencia. Sus intentos de continuar la paz y atraer aliados habían fracasado y, además, aunque el duque había sido un habilidoso cortesano, la predicción que realizó el abad Carlo Ridolfi, un enviado florentino en la corte de Madrid, fue totalmente cierta. Esta fue que solo las miserias públicas y el rey de Francia lograrían remover al duque primer ministro. Y, de hecho, así fue. Muchas gracias.